Un placer de compartir con este gran equipo de la comunicación dominicana, siempre a la orden. Gracias, Juan Ariel. Mira, la pregunta obligada, vimos una línea de Twitter, un hilo de Twitter donde tú te quejabas amargamente sobre la decisión de, vamos a ponerlo en palabras sencillas, así como lo entendí, del estándar en que tienen que cumplir las carreras para educación, tal vez motivado porque pues los egresados de esa carrera no han podido pasar los exámenes de admisión para ser profesores de la carrera de educación. ¿Es así? ¿Ese es el tema? ¿Y cuál es tu consideración? Varias cosas. Primero, saber que es imposible mejorar la calidad educativa sin tener mejores profesores. Los profesores son la clave, mucho más importante que cualquier otro factor, libro de texto, tecnología, cantidad de estudiantes en el aula. Tenemos 40 años de investigaciones y de literatura en economía de la educación, por eso un economista habla de educación, en donde se establece que para mejorar la calidad de los aprendizajes, los profesores son la clave. Conscientes de esto, en el gobierno pasado se reguló la formación de maestros. O sea, cómo una persona en la universidad estudia una carrera relacionada al magisterio y eventualmente pasa a las aulas del sistema educativo dominicano. Eso se hizo a través de la normativa 0915, que es la que establece las exigencias, primero para que las universidades puedan aperturar carreras relacionadas a educación. ¿Qué calidad de profesores deben de tener en el cuerpo universitario? La cantidad de días mínimo que deben ir los estudiantes, que tienen que ser a tiempo completo, los laboratorios, las prácticas docentes, en fin, cómo formar el estudiante. Pero también tiene otro componente que es los aspirantes a estudiar educación, cuáles son los niveles que deben de tener. Y por eso se establecen las pruebas de ingreso a la carrera universitaria de educación. Y esas pruebas de ingreso, que por cierto fue acordado en el pacto educativo, que firmamos todos, en el caso dominicano se decidieron dos pruebas, la prueba POMA y la prueba PA. La prueba POMA, una prueba local desarrollada por el MESID, y la prueba PA, una prueba internacional que se aplica en más de 13, 16 países de América Latina. Entonces, como se elevó la exigencia para que una persona pueda estudiar educación, ciertamente se vio una disminución de la cantidad de estudiantes que tenían las universidades en esas carreras en específico. ¿Por qué? Porque se tomaba lo mejor o los que tienen mayor competencia, para no ponerle mejor o peor. O no lo mejor, no lo mejor, Juan Ariel, no sí. Lo mejor, sino para, mínimo. Para no ser más tan exigente, los que pasaran la prueba. El problema es los que demostraban mejores competencias para pasar la prueba, para pasar la prueba de matemática y de comprensión lectora. Exactamente. No es necesario ser excelente para pasar esa prueba, pero aún así se queman en esas pruebas. De hecho, los puntajes están calibrados al promedio. O sea que no se está hablando del 10%, no, se está hablando de un puntaje que se fue modificando, pero es aproximadamente el promedio de América Latina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso llevó a que de los postulantes de República Dominicana, cerca de 3 de cada 10 eran los que pasaban. Pero esto era necesario porque se tenían unas decenas de miles de estudiantes de educación y las proyecciones decían que ni la mitad iban a ser reclutados en los próximos 12 años. Entonces, por eso es que se tomó la decisión de apostarle a la calidad y no a la cantidad. Afectaba la rentabilidad de algunas universidades, pero la apuesta era a la calidad de la educación del sistema dominicano y no a la rentabilidad de... Entonces la quitaron las pruebas. No, debo decir, ahora mismo están discutiendo bajar el nivel. La discusión está en que quieren quitar la prueba PA y quieren bajar el nivel de exigencias tanto a las universidades como a los estudiantes en las pruebas. Pero todavía la decisión no está tomada. Pero es una pena, Juan Ariel, porque estamos hablando de que los representantes de la educación superior, que estarían llamados a ser más rigurosos con eso, lo que están es apostando a ser más flexibles,
a los fines de que haya más estudiantes de educación, aun cuando no tengan la capacidad ni siquiera para pasar una prueba de simple habilidad o de simple sentido común para cualquier bachiller? Algunos representantes de educación superior, porque debo decir, y va a salir en la prensa en los próximos días, que hay varias universidades que apuestan a la excelencia y entienden que es mejor tener menor cantidad de estudiantes, pero formarlos mejor. O sea que no es, digamos, un movimiento unánime de todas las universidades, es un grupo de ellas que ciertamente vieron su rentabilidad ser afectada. Pero el problema es que si se tomara esa decisión, como quiera, las universidades que apuestan a la excelencia van a tener que, como quiera, también montarse en ese barco. O sea, al final terminaríamos entonces afectando la calidad. Pero usted habla, Juan Ariel, de que eso está establecido en el pacto por la educación, en el pacto educativo. Entonces, ¿de qué nos sirve haber firmado un pacto educativo y haberle dedicado 4% del Producto Interno Bruto a la educación durante todos estos años, para que entonces ni siquiera, al cabo de 8 años, ni siquiera hayamos avanzado, por lo menos en esa parte que tiene que ver con apostar a la excelencia, no a la excelencia, repito, a un nivel mínimo de calidad mínimo en la preparación de los profesores? Completamente de acuerdo. Y debo decir, sería la segunda violación del pacto, porque la designación que hizo el Ministerio de Educación de los directores regionales y distritales sin un proceso de concurso o de proceso competitivo fue la primera violación que hemos visto en este gobierno. Violación del pacto educativo. Juan Ariel, así es. Otro el pacto tema educativo, uno de sus compromisos es que todo ingreso a la carrera docente y todo ascenso en la carrera docente es previo concurso. Entonces, no puede una persona acceder a ser director regional o distrital, que son los cargos más altos del Ministerio de Educación en el territorio, no pueden acceder a ellos, según el pacto, sin un proceso competitivo o un concurso. Con la designación que hizo el Ministerio de Educación hace unos meses, violó el pacto en ese sentido. Juan Ariel, otro de los temas importantísimos es el inminente pacto fiscal, bueno, tributario y fiscal o fiscal integral, porque así es que se ha planteado. Sin embargo, tenemos una pandemia, tenemos desmonte de programas sociales. ¿Crees tú que hay condiciones para un pacto? Y si crees que pudiera el Estado hacer algún tipo, o el gobierno central, algún tipo de esfuerzo por el lado de la calidad del gasto para no tener que abocarse o no tener que esperar que se pueda concretizar el pacto fiscal o la reforma fiscal integral? Yo me imagino que sí. De hecho, en el programa de gobierno del hoy presidente Luis Abinader se establece que cerca de 130,000 millones de pesos ellos habían identificado como que era un gasto superfluo de las administraciones pasadas y que ellos modificarían ese gasto para llevarlo a otras áreas. Entonces puede ser, me imagino, dado que eso está escrito en el programa de gobierno y ha salido en gran parte de las intervenciones, tanto del presidente como de sus principales funcionarios, pues yo me imagino que este va a ser la punta de lanza del pacto fiscal, que ellos propongan una modificación del esquema presupuestario, con lo cual no sería tan importante el tema tributario o impositivo. Insisto, yo le doy el beneficio de la duda, no quiero especular de por dónde viene, pero sí decir que dado que ellos lo tienen en su programa de gobierno, pues lo que se esperaría, más que aumento de impuestos, es una redistribución del presupuesto para mejorar la calidad del gasto. Y la verdad es que todos debemos apoyar esa medida cuando la hagan. Sí, pero dada su experiencia, Juan Ariel, en materia económica estatal o de administración presupuestaria, ¿usted cree que hay espacio para eficientizar 130,000 millones de pesos? O sea, porque ciertamente siempre hay espacio, pero 130,000 millones. A mí me parece imposible. De hecho, justamente por la experiencia de los años de gobierno y lo difícil que es manejar un presupuesto con tantas rigideces. Les doy ejemplo: 4% del PIB a la educación, pago de servicio de la deuda, los programas de ayuda social, las jubilaciones y pensiones.
pues entonces la verdad es que ya gran parte del gasto público, del presupuesto, está comprometido. Pero hay que ver con qué, digamos, nueva fórmula ellos vendrán, que habrán visto que uno en los años de gobierno no vio. Y ojo, coincido con Susana, sí que hay espacio, sí que incluso nosotros pudimos haber hecho más para mejorar la calidad del gasto. Tanto como 130 mil millones de pesos me parece exagerado, pero le doy el beneficio de la duda. Habrá que ver que ellos saben que uno no sabía. Y los programas sociales, el desmonte, ¿cómo ves eso en cuanto a lograr la reactivación económica y el golpeo a los sectores sociales? Eso es muy complejo. Tenemos que saber que cuando la economía está afectada, dígase, cuando el ciclo económico está negativo, o cuando la economía está medio anémica, o sea, que no tiene el dinamismo acostumbrado, la política fiscal, dígase, los gastos e ingresos del gobierno, debe ser para reactivar la economía. Eso es lo que en literatura económica se le conoce como política fiscal contracíclica, que luego de todas las crisis internacionales que hemos tenido, ya la literatura económica es muy clara al respecto. Entonces, en la parte técnica se sabe que los programas de ayuda social, en este caso al proteger el consumo privado, claro, es muy importante para la reactivación de la economía. El desmonte lo que hace es que debilita la actividad económica, genera mayor desempleo y propicia quiebra de empresas. La verdad es que entiendo que desde el punto de vista técnico es un error desmontar los programas como lo están haciendo. Bueno, Juan Ariel, gracias. Me han dicho que tiene poco tiempo, pero te seguiremos llamando para hablar también de política y para hablar de otros temas importantes sobre ver si la política monetaria se agotó, los mecanismos de política monetaria y demás. Pasa buenas tardes y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes.